a continuar trabajando con la parte de la instalación. Supongo que a todos ya les he actualizado los paquetes, ya mi máquina de hecho está actualizada. Significa que ya podemos proceder con el proceso de instalación y configuración del resto de paquetes. Vean, antes de empezar a instalar los paquetes, hay una, digámoslo así, hay una manera fácil de identificar en internet. Si ustedes quieren buscar más adelante cómo pueden hacer el proceso de instalación de los paquetes que vamos a utilizar, hay una manera fácil de poderlo buscar. Ustedes lo que tienen que hacer es que se van en ese caso a la parte del navegador, y en la parte del navegador, por ejemplo, lo voy a hacer yo en mi máquina. En la máquina, en la búsqueda, ustedes ponen install lam y le colocan Ubuntu, por ejemplo, en ese caso Ubuntu 26, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, acá en la parte de abajo ya les aparecen algunas opciones o algunos sitios que ya tienen cómo hacer el proceso de instalación. Si ustedes le dan clic, ahí les va a dar ese proceso. Pero lo interesante de esto es qué significa lam. lam significa Linux, Apache, MySQL y PHP. ¿Okay? Básicamente eso es lo que les está diciendo. En este caso, si yo quiero instalar todos esos paquetes, entonces lo único que tengo que hacer es buscar cómo instalar lam en el navegador, y me va a dar justamente todos los pasos necesarios para poder hacer el proceso de instalación. Vean, si yo le doy clic, aquí me va a dar cada uno de los pasos que necesito para poder realizar el proceso de instalación de esos paquetes. Ahora, si lo queremos hacer en el caso de en Windows, entonces ustedes pueden buscar install WAM, que en ese caso WAM Server sería Windows, Apache, MySQL y PHP. Si quieren hacerlo así, también lo pueden crear de esa manera. Solo que deben de considerar que si lo hacen en el caso dentro de Windows, cuando están en producción o mandar esto a producción, generalmente no es muy aceptable. Lo mejor es tener Linux con PHP para que funcione de manera más adecuada. Por eso es que nosotros lo hicimos en una máquina virtual, principalmente para saber cómo se hace en entornos de producción reales. Pero bien, si nos vamos a la parte de instalación, aquí están todos los pasos que vamos a hacer para poder instalar Apache, pero vamos a empezarlo a hacer desde la parte de la consola. Así que si regresamos a la parte de la consola y empezamos a ejecutar los comandos. Vamos a instalar primero Apache, entonces le vamos a poner sudo apt install Apache 2. Este es el primer paquete que vamos a instalar. Pónganle sudo apt install Apache 2. Sudo apt install Apache 2 y le dan enter. Y ahí les va a pedir la contraseña y ya les va a decir cuáles son los paquetes que va a instalar. Aquí le dice que va a instalar Apache 2. Apache 2 necesita instalar estas dependencias que aparecen en la parte inferior. Así que solamente le damos, presionamos la tecla Yes. En esa parte de acá le ponemos Yes y empieza a hacer el proceso de instalación. Vean, ahí está instalando ya los paquetes de Linux. Y ya con eso termina de instalar, en ese caso, Apache. ¿Okay? Solamente va a haber colocado sudo apt install Apache 2, perdón, ya les instaló Apache. Ahora, ¿cómo sabemos que Apache está funcionando? Lo que tienen que hacer es colocar sudo systemctl status Apache 2. Después de haberlo instalado, escriben sudo systemctl status Apache 2.
systemctl status Apache 2. Y si les aparece Apache de color rojito, de color verdecito, perdón, ahí en la parte de la aplicación y dice running, significa de que está corriendo, significa de que está funcionando. Significa que Apache fue correctamente instalado y ya nosotros lo podemos empezar a utilizar. Ahora bien, ¿qué es Apache? Apache es nuestro servidor web. Es el servicio instalado dentro de Linux que va a recibir peticiones HTTP desde un cliente, que en este caso sería desde un navegador, y que va a responder con peticiones o con archivos HTML, CSS, Java, que son el contenido de los archivos que normalmente nosotros tenemos en nuestra página web. Entonces, eso es lo que contiene en ese caso esa parte de, o es lo que hace en ese caso PHP. Aquí le digitan 2 puntos Q, ya se salen de la pantallita esa. Colocan 2 puntos Q y se genera automáticamente la salida. Ahora, ¿cómo podemos saber también si Apache está funcionando? Para saber si Apache está funcionando, ahora nos vamos a ir a la parte del navegador. Se vienen a la parte del navegador. Y acá en el navegador, en la URL, van a escribir 192.168.56. En el caso mío era la 11.11 y le dan Enter. Ustedes tienen que poner su correo. Si les aparece eso que se muestra en pantalla, que dice Apache 2 Default Page It Works, significa de que su computadora está trabajando correctamente. Aquí les va a dar un montón de información que ustedes pueden leer acerca de la instalación de Apache. Ahí les dice, por ejemplo, este es o bienvenidos a la instalación por defecto de Apache. Les habla, por ejemplo, acerca de los archivos. Dice reemplace el archivo que se encuentra dentro de var, www.html, index.html, etcétera, etcétera. Le aparece un montón de información. Entonces, esa información que tenemos ahí básicamente son los archivos con los cuales nosotros vamos a empezar a trabajar. Pero empecemos a ver la parte de PHP, la parte de Apache, perdón. Empecemos a ver la parte de Apache, cómo funciona. Vean, en el caso de Apache, lo que sucede en ese momento es que él tiene configurada una carpeta por defecto en donde tiene colocados los archivos que devuelve. El Apache no devuelve todos los archivos de mi disco, no tiene acceso a todos los archivos de mi sistema operativo. Apache solamente tiene acceso a una carpeta específica. Yo tengo que ir a depositar los archivos en esa carpeta para que se puedan ver desde el navegador. Caso contrario, no puede encontrar otra información en una carpeta diferente, a no ser que nosotros hagamos configuraciones en Apache. O sea, yo puedo hacer algunas configuraciones para que tenga acceso a otras carpetas, pero por defecto están guardadas en una carpeta específica del disco duro. La carpeta es la carpeta o se encuentra dentro de la carpeta var. Ahí hay una carpeta que se llama www y hay una carpeta que se llama HTML. Todo el contenido que Apache puede utilizar para mostrar la información lo vamos a encontrar justamente en esa carpeta, en var, www, HTML. Eso no se les olvide. Si yo les pregunto en un examen, ¿dónde se encuentra la carpeta donde Apache se encarga de devolver los archivos? La carpeta está dentro de var, www, HTML. Esa es la carpeta de trabajo, digamos, de Apache. Ahora que ya tenemos la carpeta de trabajo, si se recuerdan, con el comando ll puedo ver los archivos. Ahí hay un archivo que se llama index.html. Y ese index.html es el archivo del contenido de la página con la cual nosotros estamos trabajando. Yo puedo visualizar el contenido de ese archivo. Si ustedes digitan cat y le ponen el nombre del archivo, pueden ver el contenido del archivo. Ahora bien, pero nosotros necesitamos crear nuestro propio archivo. Aquí está el index.html. Nosotros necesitamos crear nuestro propio archivo con su propio contenido. Entonces, para poder hacer ese proceso, necesitamos vaciarlo. Para vaciar un archivo en
Para vaciar un archivo dentro de Linux, podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar esa sintaxis. Esa sintaxis lo que hace es borrar su contenido. ¿Okay? Básicamente lo que hace es vaciar un archivo completo, vaciar el contenido de un archivo. Eso es lo que hace esa sintaxis. Si alguna vez yo tengo un archivo y quiero borrar su contenido, no quiero borrar el archivo, porque el archivo siempre va a quedar disponible. Lo que quiero borrar es su contenido. Entonces, para borrar su contenido, puedo utilizar el comando cat, diagonal dev, diagonal null, y luego el nombre del archivo, y eso lo elimina. Pero si le doy enter, ¿qué me dice? ¿Por qué tendré permisos denegados? ¿Con cuál usuario estoy trabajando yo? Con Católica. ¿Y quién es el propietario de index.html? Ahí en la lista, ¿quién dice que es el propietario? Root, ¿verdad? Aquí les dice que para comenzar los permisos de este archivo son para el usuario propietario, lectura y escritura. Para el grupo propietario, solo lectura. Para todo el resto de usuarios es de solo lectura. O sea que yo con el usuario Católica a tengo acceso de solo lectura. Pero el dueño de este archivo es el usuario root y el grupo root. Entonces, ¿quién podría vaciarlo? Únicamente sería root. Ahora, nosotros vamos a estar trabajando con el usuario Católica dentro de la carpeta HTML. Entonces, no tendría sentido que estemos trabajando directamente con root. Entonces, vamos a bajar una carpeta. Le ponemos cd punto punto. ¿Y cómo hago para cambiar el usuario propietario de la carpeta HTML? Porque se dan cuenta, si ahorita le pongo HTML me dice también que el usuario propietario es root. ¿Cómo hago para cambiar el usuario propietario? Exacto. Vamos a poner sudo show -r para que sea recursivo. Eso significa de que los permisos que le vamos a aplicar se los va a colocar tanto a la carpeta como a los archivos que están dentro de la carpeta. Y le decimos que el usuario propietario va a ser Católica, el grupo propietario va a ser Católica, y se lo vamos a aplicar a la carpeta HTML. El usuario propietario va a ser Católica y el grupo propietario va a ser Católica, y se lo vamos a aplicar a la carpeta HTML. Y le damos enter. Y ahora la diferencia es que si yo escribo LL, van a ver que el archivo, o en este caso la carpeta HTML, el usuario propietario es Católica y el grupo propietario es Católica. Y si ahora entramos al HTML y le escribimos un LL, el usuario propietario de index.html es Católica y el grupo propietario es Católica. Sigue teniendo los mismos permisos de lectura y escritura, pero ya lo puedo hacer con el usuario principal. Entonces ahora sí, ya puedo escribir cat, diagonal dev, diagonal null, y le puedo colocar que eso se lo aplique al index.html. Ya puedo escribir esa sintaxis. Acuérdense que eso es para vaciar un archivo. Para vaciar el contenido de un archivo. Y le damos enter. Y si se dan cuenta, si ahora le escribo LL, ¿cuántos caracteres tiene? 0. Está vacío. El archivo existe. Digamos que el nombre ahí se encuentra, pero con 0 de contenido. O sea que no tiene absolutamente nada. Como ya no tiene absolutamente nada, entonces ahora sí ya puedo colocar nano index.html. Escribimos nano index.html. ¿Y con qué empieza un documento HTML? ¿Cómo? ¿Cuál es la primera línea, las primeras líneas que le vamos a colocar a un HTML? La primera etiqueta es HTML.
La primera que colocamos es el top type, pero digamos que de manera general la primera etiqueta principal que tenemos es HTML. Abajo de HTML, ¿qué sigue? El help. Entonces le ponemos el help. Y después del help, no, antes del body, ¿vale? El título. Le ponemos el título. Y le vamos a poner instalación de Apache. Y cerramos el título. Aquí cerramos el head. Acuérdense que ahí pueden ir las etiquetas meta, las que vimos el ciclo pasado, las etiquetas meta. Podemos colocar los archivos para los CSS con el link. Podemos colocar el script de JavaScript con la parámetro script, etc. Bien, ahora que ya tenemos el head, ¿ahora qué sigue? Pues sí, sigue el body. En el body, y ya con el body le podemos colocar con una etiqueta H1, le podemos colocar hola mundo, diagonal H1. Y ahora cerramos el body y cerramos el HTML. Recuerdo del ciclo pasado. Ya eso ya no se los tengo que explicar, pues ya lo conocen. Ya saben de cuál. No les estoy hablando en chino. Bien, lo guardamos con Control O, le dan Enter. Control O y Enter. Y ahora regresamos al navegador. Y en el navegador actualizamos la página. Y vean, ahora ya aparece Hola Mundo. Ya aparece Hola Mundo. Significa que ya nos creamos el archivo con la parte de la instalación de Apache. Ya nosotros podemos seguir agregando más archivos. Le pusimos index.html. Vean que yo no le he puesto index.html por ninguna parte, pero le pusimos index.html para saber en ese caso, para indicar que es el archivo por defecto que Apache carga. Si no le especificamos un archivo, entonces él busca el index.html, que es el primer archivo por defecto que debería demostrar. Ahora que ya creamos el Hola Mundo, regresemos a la parte de la aplicación y vamos a trabajar con el firewall. Denle control X acá. Pregunto, ¿qué es un firewall? Ya han usado el firewall de su computadora. ¿Para qué sirve un firewall? O al menos, por ejemplo, han configurado el firewall del router de su casa. ¿Alguna vez han instalado el firewall del router de su casa? ¿O no han curiosado el firewall no han curiosado el router de su casa? Ya arruinó uno, ¿sí? Y se lo cobraron. ¿Sí? ¿Pero qué es un firewall? Un protocolo que defensa, voy a decir, para a la hora que uno se conecta a internet. Una manera de conectarse a internet. Hay muchos que cuando, por ejemplo, su internet está lento con los videojuegos y hablan a Tigo o a Claro y le dicen vamos a entrar al router y vamos a abrir algunos puertos, y es principalmente por eso. ¿Qué es el firewall? Es como una pared, traducido es una pared de fuego, pero básicamente es un muro en donde está nuestra computadora e internet. Entonces el firewall lo que hace es que evita el tráfico de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Podemos bloquear, en ese caso, la información que va de un lado a otro con el objeto de proteger nuestra computadora. Esa es la idea principal del firewall. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a habilitar el firewall. El problema es que por defecto, si ustedes escriben sudo ufw status,
El problema es que por defecto el firewall se encuentra inactivo. Eso significa que nuestra máquina Linux está desprotegida. Y eso es malo. O sea, la idea es que nuestra máquina desde un principio tenga al menos una barrera de protección contra posibles ataques. Eso significa que todas mis aplicaciones que yo abra que yo instale dentro de mi aplicación van a estar expuestas hacia Internet. Por ejemplo, si estoy trabajando con la base de datos e instalo la base de datos, esa automáticamente va a estar expuesta a Internet y van a poder llegar a esa base de datos de alguna manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para evitar ese problema, lo vamos a habilitar. Le ponemos sudo ufw enable. Le ponemos sudo ufw enable. Y ahí le damos enter. Dice que este comando que ustedes van a ejecutar podría destruir las conexiones SSH que tenemos actualmente establecidas. Si queremos proceder con la operación, nos tomamos ese riesgo. ¿Qué es lo que puede suceder? Si la conexión SSH que yo tengo actualmente se llega a destruir y yo no tengo acceso, yo no tendría manera de poder entrar porque está bloqueado el servidor, de poder entrar por SSH, y ese servidor es en línea, entonces yo ya no voy a poder tener acceso a ese servidor. Imagínense que el proveedor a quien yo le compro un servidor en línea, él solo me da el usuario y la contraseña y la IP a través de la cual yo voy a llegar a ese servidor. Así como lo compramos en internet. Entonces él me dice, ya que lo compraste, ahora con este IP, con este usuario y con esta contraseña puedes entrar. Si yo activo el firewall, si está deshabilitado y lo activo, y cierro la conexión, ya no puedo entrar. Tendría que hablar con el proveedor y si el proveedor me ayude para poder entrar a eso. Nosotros aquí no tenemos problema porque está la máquina virtual. Entramos a la máquina virtual. Pero le vamos a dar yes. Mientras no lo desconectemos, no pasa nada. Ahora, si le colocamos sudo ufw status ya aparece en modo activo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó con la aplicación? Regresemos otra vez al navegador e intenten actualizarla. Váyanse al navegador e intenten actualizarla. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ya está bloqueado. Ya hay un firewall que está evitando que nosotros lleguemos a la aplicación. Para que eso funcione, nosotros tenemos que configurar el firewall para que pueda llegar a su aplicación. Eso pueden hacer, por ejemplo, en su casa. En su casa, si ustedes tienen un firewall de la compañía, pueden ir al firewall y, por ejemplo, habilitar o cerrar puertos. Y de esa manera, por ejemplo, pueden hacer que alguien que intente utilizar su computadora para hacer alguna travesura a través de un puerto esté bloqueado. ¿Okay? Eso lo pueden hacer. Esa es la idea principal. Entonces, veamos ahora cómo podemos hacer para poderlo habilitar, porque pues ahí yo ya le di clic en la X, ya le di clic para actualizar y no actualiza. Vean, no aparece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos a colocar sudo ufw applist. Sudo ufw applist. Y con ese sudo ufw applist, ya con eso le estoy diciendo que me muestre un listado de todas las aplicaciones que puedo habilitar a través del firewall. En ese caso dice que puedo habilitar Apache, puedo habilitar Apache Full, Apache Security y OpenSSH. ¿Okay? Si solo habilitamos Apache, lo que va a suceder es que vamos a habilitar el puerto 80. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando con Mongo? Instalábamos o corríamos en ese caso Express y se habilitaban el puerto 3000. Y luego íbamos al navegador y colocábamos la URL 2.3000. En el caso de Apache, por defecto se activa en el puerto 80. Es ahí donde escucha todas las peticiones. ¿Se acuerdan cuántos puertos les dije que había?
habilitados para cada computadora? Hay un montón de puertos. Hay un total de 65.535 puertos disponibles. ¿Okay? Así que de esos puertos ya hay algunos que están ocupados, pero la mayoría son 65.535 que están disponibles. Entonces vamos a habilitar, en ese caso, Apache. Le voy a poner sudo ufw allow in y le voy a poner entre comillas Apache. Vean, ¿cuál es la diferencia entre Apache, Apache Full y Apache Security? Porque hay tres. Si pongo Apache, ese funciona en el puerto 80. Si pongo Apache Security, lo que estoy haciendo es habilitando el puerto 443. ¿Se acuerdan del protocolo HTTPS? ¿Cuál es la diferencia entre el HTTP y el HTTPS? La capa extra de seguridad, tiene más seguridad el HTTPS. Entonces, si yo quiero que en mi computadora, mi aplicación funcione con Apache, funcione con HTTPS, el que tendría que habilitar sería Apache Security, aquí ahora. Nosotros ahorita vamos a utilizar el puerto 80, así que le vamos a poner nada más Apache. Le damos Enter. Y de una sola vez vamos a habilitar el OpenSSH. Entonces le ponemos OpenSSH. ¿Se acuerdan cuál es el puerto para el SSH? El puerto del SSH. Eso se lo tienen que saber de memoria. No. 22. El puerto del SSH. El puerto del SSH es el puerto 22. Entonces ahora que ya lo colocamos, le ponemos sudo ufw status y van a notar que ahora, además de que me dice que está activo, me aparece que ya tengo habilitado el puerto Apache, tengo habilitado el puerto OpenSSH y también los tengo habilitados para la versión V6, que ya están listos. Como ya están habilitados, ahora sí, si regreso al navegador y le doy a actualizar, vean, ya aparece de nuevo Hola Mundo. Ya funciona de nuevo, porque ya habilitamos el puerto. Si alguna vez, cuando esté trabajando en una aplicación, por alguna razón el puerto 80 no funciona, no carga la página web que ustedes diseñado, es porque probablemente el puerto esté cerrado en el firewall. Esa podría ser una posibilidad. Bien, revisemos ahora algunos archivos de configuración que tiene Apache. Vamos a ver algunos archivos de configuración. Le voy a poner sudo nano diagonal etc. Dentro de la carpeta etc hay una carpeta que se llama Apache 2. Y dentro de Apache 2 hay otro archivo que se llama apache.conf. Nosotros acabamos de instalar Apache con las configuraciones por defecto, pero podríamos cambiar esas configuraciones por defecto para poder realizar tal vez cambiar algunas restricciones, hacer algunos ajustes a la configuración de algo que nosotros creemos que no funciona de manera adecuada y que con esas configuraciones mejoraría. Entonces, si revisan acá, este archivo que tenemos en ese momento tiene todas las configuraciones que tienen que ver con Apache. Vean. Aquí está, por ejemplo, el default runtime dir, el PID-file, por ejemplo, el timeout. Este timeout dice que es el número de segundos de espera antes de recibir y enviar un timeout. O sea, un timeout es un tiempo de espera. Significa que son 300 segundos antes de que la petición se caiga. Si, por ejemplo, el servidor no responde en 300 segundos, me va a aparecer timeout en el navegador. ¿Sí? Eso es cuando, por ejemplo, recibimos demasiadas peticiones. Imagínense que nuestro servidor recibe demasiadas peticiones. Entonces, hay ciertas peticiones que las ponen cola.
porque no me las puede responder todas al mismo tiempo. Si en esas peticiones pasan de 300 segundos, entonces las elimina. Ya nuestro navegador recibe un timeout. Está un keep alive on, un maps keep alive request, la cantidad de peticiones que puede recibir o de la cantidad de conexiones. Vean que solamente puede recibir 100 conexiones al mismo tiempo. Y si yo pongo esta aplicación en línea, ¿cuántos usuarios creen que podrían tener? Imagínense de Amazon, por ejemplo, ¿cuántos usuarios al mismo tiempo se están conectando? Si yo dejara Apache con esas configuraciones, pues no me serviría de mucho eso, porque son muy poquitas. Y así sucesivamente. Aquí está el usuario y el grupo propietario que utiliza Apache para tener acceso a los archivos de nuestro sistema, entre otras cosas. Pero lo que quiero que cambiemos, vamos a cambiar este archivo, el archivo que se llama ports.conf. Entonces vamos a regresar de nuevo hacia la parte de la aplicación y le vamos a poner sudo nano etc apache 2 ports.conf. Vamos a cambiar el archivo ports.conf. Y aquí nos dice cuál es el puerto que está usando. El 80. Y le ha puesto listen 80. Y si tenemos un SSL habilitado, que sería un certificado de seguridad, entonces el puerto a utilizar es el puerto 443. Por defecto el puerto de seguridad, el puerto para el HTTPS es el puerto 443. Y el puerto para el HTTP normal es el puerto 80. Vamos a cambiarlo. Cambiémoslo, en lugar de 80, pongámosle 8080. Como tenemos 65.535 puertos, puedo escoger entre ese montón de puertos y colocarle el que yo quiera. ¿Podría colocarle 22 ahí? ¿Por qué? Porque ya está ocupado. Porque ya está ocupado por SSH. O sea, puedo ocupar nada más los puertos disponibles. Los puertos que no estén utilizados por otra aplicación, los puedo utilizar ahí. Pero si está siendo utilizado por otra aplicación, ya no puedo. En el caso, por ejemplo, cuando teníamos Mongo y usábamos Express, usábamos el puerto 3001, si yo tengo Mongo corriendo con el 3001, ya no podría utilizar 3001 acá. Solamente puedo utilizar los que están disponibles. Pongámosle 8080. Démosle Control O y Enter y Control X. Ahora, el hecho de haber cambiado el puerto en el archivo de configuración no significa que mágicamente ya funciona. Para que funcione, o reiniciamos el servidor o reiniciamos el servicio. Nosotros lo que vamos a hacer es reiniciar el servicio. Entonces le ponemos sudo systemctl restart apache 2. Sudo systemctl restart apache 2. Sudo systemctl restart apache 2. Y ahora vámonos al navegador y probemos otra vez a ver si funciona el Hola Mundo. Le damos a Enter y ya no volvió a funcionar. Ahí aparece, vean, de hecho ya dice no se puede acceder al sitio. ¿Okay? Ya no puedo acceder al sitio que acabamos de generar. Probemos con el puerto 8080. Le voy a poner aquí al final 2.8080. 2.8080. Y le damos Enter. ¿Funciona con el 8080? Está pensando. La petición debería de ser instantánea. ¿Okay? Si no responde de manera instantánea es porque no está funcionando. ¿Por qué creen que no esté funcionando? ¿Cuál podría ser la razón por la cual el puerto 8080 no está funcionando? Ya lo cambiamos en Apache.
No se ha levantado Apache. Probemos. Veamos cómo está Apache. Le ponemos sudo systemctl. Esa podría ser una opción. Venimos acá a la aplicación y le ponemos sudo systemctl apache 2. Si dio algún error, no se va a levantar. Entonces, aquí no me aparecería en verde, pero está en verde. Eso significa que sí está funcionando. Entonces, Apache sí está corriendo. Pero ¿cuál entonces sería el otro problema? El apache.conf, el que tenemos arriba, ese básicamente, este archivo contiene una referencia al ports. Entonces, cada configuración que yo haga aquí, automáticamente se aplica también al de arriba. Así que en ese caso funcionaría bien como estaba. Pero hay otra cosa que nos está impidiendo que la aplicación funcione. El firewall. ¿Ok? Si se dan cuenta, el firewall, ¿qué puerto tiene abierto? El 80. Abrimos el puerto 80, pero no el 8080. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ponerle un sudo ufw allow 8080. Sudo ufw allow 8080. Y ahora si le damos enter, ya está permitido el 8080. Si ustedes le ponen sudo ufw status, van a notar que ahí dice OpenSSH, aparece Apache y aparece el puerto 8080. Acuérdense que el firewall es importante porque nos permite determinar si tenemos abierto el puerto o no, si está disponible o no. Entonces, ahora que ya lo tenemos listo, nos vamos ahora hacia la parte de la aplicación y ahora le dan enter y me dice si aparece Hola Mundo. ¿Aparece Hola Mundo? Hoy sí ya funciona. Si se dan cuenta, un pequeño detalle, o sea, simple y sencillamente el no haber habilitado el puerto podría bloquear nuestra aplicación. Y ahí podríamos pasar horas y horas intentando solventar el problema, y si no se nos ocurre que es el firewall, no lo solventamos. Entonces hay que siempre considerar todas las posibilidades que se puedan dar. Regresémoslo al puerto 80 porque no tiene sentido que estemos escribiendo 8080. Entonces le pongamos sudo nano diagonal etc diagonal apache 2 diagonal ports. Devolvámonos a su puerto original. Y ahí le dan enter y le ponemos 80, listen 80 nada más. Le damos control O y enter y control X. Y ahora, para que funcione, ¿qué tengo que hacer? Systemctl restart Apache 2. Sudo systemctl restart Apache 2. Veamos en el navegador. Ahora ya con el 8080 ya no funciona. Vean, ya me dice que está bloqueado. Pero si le quito el 8080, ahora ya dice Hola Mundo. Entonces ya está funcionando. Otra cosa interesante que ustedes deben de conocer es la ubicación de los archivos de registro de errores y datos generales que tiene la aplicación.
Si nos vamos a la carpeta bar, le vamos a poner diagonal bar, diagonal low, perdón. Va a notar que dentro de la carpeta low, aquí está dentro de la carpeta low, hay una carpeta que se llama Apache 2. ¿Ok? Entonces si entramos a Apache 2, y listamos los archivos, van a notar que ahí hay varios archivos. Está el access low, el row low y el que dice other vhost access low, que son, digamos, 3 archivos que estamos utilizando. ¿Qué es lo que contiene el access low? Si yo le pongo cat access low, vean, contiene todas las peticiones que hemos hecho del lado del servidor. ¿Okay? Cada petición que nosotros hacemos del lado del servidor la muestra en esa parte de acá. Para que tengan una idea de cómo funciona, le voy a poner un tile -f access low. Ese tile -f es para estar monitoreando un archivo en tiempo real. Ya van a ver lo que va a pasar. Vamos a poner tile -f access low. Vean, aquí está en ese caso la parte de la aplicación. Me voy a ir al navegador. Y vean, en el navegador voy a escribir de nuevo la URL. Y noten que aparece otra línea. Si le voy a dar otra vez Enter, ahí está generando, en este caso, otra línea. Vean, ahí aparece otra línea. Al final de la aplicación está apareciendo otra línea. Entonces, desde aquí estoy viendo yo que alguien está accediendo a la aplicación desde este navegador, que sería en ese caso Chrome, Safari, etcétera, etcétera. Y la fecha y la hora, en ese caso la IP desde donde viene y la fecha y la hora de donde está intentando acceder. Toda esa información que ustedes ven ahí es información del acceso que está teniendo alguien. Así que, por si acaso, yo sospecho que tengo acceso de personas o de lugares que no son de acuerdo a los clientes que yo manejo, ¿dónde voy a encontrar esos accesos? En el access log. ¿Desde dónde generalmente hacen ataques de hackers? ¿Desde? ¿Qué países son los que normalmente están relacionados con? ¿Ya han escuchado un poco de eso? Hay unos países que son, porque las leyes de ahí son bien permisibles. Por ejemplo, Rusia es uno de los países que normalmente aparecen ataques. Imagínense que yo estoy aquí en El Salvador y me aparece una IP desde Rusia. Entonces ya tiene que aparecer extraño. Alguien está intentando atacar mi servidor. Entonces, esos son los famosos low. Ahí le presionamos control C y ya desaparece. Ese comando es muy interesante porque con ese comando puedo estar monitoreando los accesos. Si ustedes ponen ese comando y lo dejan en un servidor en producción, un servidor que está en línea, van a aparecer un montón de líneas de acceso que corresponden en ese caso a la parte de las aplicaciones. Pero bien, ¿preguntas? Hasta ahorita terminamos de instalar Apache. Ahora el siguiente paso, ¿se acuerdan del LAMP? LAMP, acabamos de instalar. Bueno, Linux ya lo instalamos, ya instalamos Apache. ¿Qué nos hace falta ahora? MySQL y por último PHP. Instalemos MySQL. Sudo apt install MySQL-server. Pongan el sudo apt install MySQL-server.
Bien, vamos a instalar en este caso MySQL. Entonces le ponemos sudo apt install MySQL server y ahí nos dice que va a instalar todos esos paquetes. Vean, estos paquetes son los que necesita para instalar MySQL server. Le ponemos yes y vamos a ver cuánto se tarda para instalar. Bueno, ese es pequeño, relativamente pequeño. Y ahí ya está instalando, en este caso, el paquete. Bueno, está descargando el paquete. Vamos ahí está instalándolo, vean. Y listo. ¿Te lo instaló a todos? Se quedó en el 96. Ah, va a ser. ¿Ya pasó? Se quedó friqueado en el 96. Sí, se instaló. Dele. Dele control C. Váyanse a la máquina virtual. Póngale MySQL menos version. Ya se instaló, a veces congeló el vaya a ser la terminal. Ahora otra y ya te conectas. Entonces veamos ahora, ya que lo colocamos, veamos la versión que acabamos de instalar. Denle en control L y le ponen MySQL --version. Si le ponen MySQL --version, les va a aparecer que la versión que estamos utilizando es la versión 8.410. Por cierto, es de las versiones más recientes de MySQL. Así que vamos a trabajar con versiones bastante actualizadas. ¿Cómo hacemos para entrar a MySQL? Aquí en el caso de Linux, para poder entrar le ponen sudo MySQL. Le escriben sudo MySQL y le dan enter. Y ya están dentro de MySQL. Dice welcome to MySQL Monitor. Los comandos terminan con punto y coma o diagonal G. Su MySQL connection es el ID 8, etcétera, etcétera, etcétera. Les da la versión. ¿Cómo hago para ver la base de datos? Show database. En show DBS en MongoDB. MySQL show database. Entonces ahí ya estamos dentro de MySQL. Ahora no vamos a hacer ahorita nada en MySQL. No vamos a hacer nada ahorita en MySQL. Te lo vamos a utilizar más adelante. Así que nos vamos a salir de MySQL. Le escriben exit. Y de LAMP ya tenemos LAML. Ya tenemos Linux, Apache y tenemos MySQL. ¿Qué nos falta ahora? Instalar PHP. ¿Cómo hacemos ahora para instalar PHP? Le vamos a poner sudo apt install y le vamos a poner que instale PHP, que instale lib apache 2
php y vamos a ponerle que instale php-mysql. MySQL. Entonces le ponemos sudo apt install php lib apache 2 mod-php y php SQL. PHP MySQL. Esas son las librerías que necesitamos para utilizar PHP. ¿Okay? Esos son los paquetes que vamos a instalar hoy. Entonces ahora le damos Enter y ahí nos dice que va a instalar todos esos elementos. Le damos, para continuar, le damos Yes. Y ahí vamos a esperar un momentito a que instale todos los paquetes. Esos son más pequeños. Ya con eso termina de instalarse. ¿Terminó para todos? Se tardó más. ¿Ya? Pues sí. Ya que lo hemos instalado, veamos qué versión tenemos. Le ponemos php -version, php -version, y ahí nos aparece que PHP, la versión es PHP 8.54, la que estamos utilizando, que dice que fue construida o actualizada en mayo 25 del 2026. O sea que también estamos utilizando una versión muy reciente. Veamos cuál es la última versión de PHP. Vamos a entrar a la página oficial de PHP. Pónganle php.net. Esa es la página oficial de php.net. Y la última versión lanzada es, según esto, la versión 8.58. Y nosotros tenemos la versión 8.54. O sea que más o menos estamos actualizados en la parte de los repositorios. ¿Okay? Tenemos una versión bastante reciente. Ahora bien, ya tenemos visualizado cómo está instalado en PHP, cómo está instalado en la parte de la consola. Pero yo necesito saber cómo si realmente funciona en Apache o junto con Apache. Entonces vamos a irnos ahora a la carpeta var www.html y en la carpeta var www.html vamos a crearnos un archivo que se va a llamar info.php. Vamos a crear nuestro primer archivo en PHP. Todos los archivos que vayamos a crear para PHP, todos deben de llevar extensión .php. Entonces ahora que ya tenemos nuestro info.php, vamos a escribir el siguiente código en esta parte. Vamos a poner signo de mayor que, signo de menor que, el signo de pregunta de PHP y ahí ahora le vamos a poner PHP info, punto y coma. Por cierto, si no les gustaba mucho el punto y coma en Java, pues en PHP también se utiliza el punto y coma. Regresa el punto y coma. ¿Se acuerdan que en JavaScript ya no lo utilizábamos? JavaScript y en Express y todo eso ya no usábamos punto y coma. Aquí sí. Así que aquí si se les olvida un punto y coma no va a funcionar. Le presionamos Control O y Enter y Control X. Ahora que ya tenemos el archivo info.php, vayámonos al navegador y en el navegador vamos a escribir 192.168.56.11 diagonal info.php. De ahí
IP, que sería 192.168.56.11, diagonal info.php. Si le dan enter y les aparece esa información, es porque funcionó. ¿Les aparece? Entonces ya tenemos PHP instalado. Entonces a esas alturas ya pueden instalar ustedes PHP. Ya pueden colocar PHP, ¿verdad? Ya pueden instalar, bueno, ya aprendimos a instalar Linux, ya aprendimos a instalar Apache y configurar Apache, ya aprendimos a instalar MySQL. Ese no lo hemos configurado porque pues eso lo tuvieron que haber visto ustedes en bases de datos, y ahora ya aprendimos a instalar PHP. Bien, hagamos ahora algunos cambios. Todas estas configuraciones que ustedes ven acá, todas esas configuraciones que ustedes ven en ese archivo, las podemos encontrar en la parte de la consola, la podemos encontrar en la siguiente ubicación. Si ustedes le escriben nano, diagonal etc, diagonal php, y ahí le escriben 8.5, diagonal apache 2, diagonal php.ini, todas esas configuraciones que ustedes vieron en ese archivo las van a encontrar justamente en ese php.ini. Si nosotros queremos cambiar algún funcionamiento, alguna característica de PHP, que por alguna razón algo no nos funciona de manera adecuada, podemos irnos a ese php.ini, y en ese php.ini podemos cambiar esas configuraciones. Si yo le doy enter, van a notar que aquí aparecen un montón de documentación para comenzar, y un montón de configuraciones que tienen que ver con la parte de la funcionamiento de PHP. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, será necesario habilitarlas o no. En este caso, por el momento no las vamos a tocar, solamente se las quería mostrar. Y vamos a crear nuestro primer Hola Mundo, ahora en PHP. Escríbanle nano hola mundo.php. Nano hola mundo.php. Y le dan enter. Y vean que ahora que ya tenemos el holamundo.php, cuando querramos escribir código PHP, todo código PHP inicia con estas etiquetas. O sea que el signo de menor que, el signo de pregunta y el signo y la palabra PHP son el inicio de que el código que vamos a colocar a continuación de eso es código PHP. Cada vez que vayamos a colocar código PHP deben de ir esas primeras líneas. Y ahora vamos a utilizar la palabra echo y le vamos a poner un H1, le vamos a poner hola mundo, diagonal H1, cerramos comillas, punto y coma. Y para decirle que el código PHP finalizó, se le ponemos el signo de preguntas y el signo de mayor que. Entonces, arriba se abre la etiqueta del código PHP y abajo se cierra la etiqueta del código PHP. Y con eso ya tenemos un holamundo.php. Y ahí estamos aprendiendo nuestros primeros comandos en PHP. Entonces, ahora lo guardamos con control O, le dan enter y se van al navegador. Y enter y nos vamos al navegador. Y en la parte del navegador, aquí en lugar de colocarle el info.php, le voy a poner hola mundo.php.
holamundo.php. Y ahí apareció Hola Mundo en la aplicación. Ahora bien, si se dan cuenta, si yo le doy clic derecho y le doy ver código fuente de la página, ¿qué me aparece ahí? Solo el HTML, vean, solo el HTML. Sin embargo, yo en el código escribí la palabra echo, colocamos el PHP, colocamos toda esa información. Pero esa información, ¿se acuerdan? Según la teoría, lo que hace es compilarla. Cuando nosotros la mandamos a ejecutar, interpreta esas líneas y solamente devuelve resultados. Y el resultado es nada más la palabra Hola Mundo con las etiquetas H1. Solo nos devuelve HTML. Es lo que le retorna, en este caso, el navegador. Nos va a devolver el servidor, nos devuelve solo código HTML. Pero en el lado del servidor se ejecuta toda esa información. Ahí puedo hacer operaciones, puedo hacer cálculos complejos y esos cálculos complejos me van a devolver un resultado directamente a la parte de la aplicación. Hagámonos una un poco más complicada. Pongámosle control X y pongámosle nano saludar.php. Ahorita estamos usando Nano como editor, pero más adelante vamos a usar Visual Studio Code. Que si no, si trabajamos con Nano, pues ya se imaginarán. Bueno, hay gente que le gusta trabajar con Nano. Hay programadores. Bueno, hay un editor que se llama Vim, que es más complicado que Nano. Y utilizan ese editor para programar. Dicen que les gusta escribir. Bien, le damos Enter. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que la aplicación nos salude. Que nos diga hola y nos muestre el nombre. Voy a colocar ahorita unas instrucciones. Más adelante las van a entender mejor. Pero la idea es hacer ahora un poquito más complicada nuestra aplicación. Le voy a poner que nombre va a ser igual $-get, le voy a poner n, punto y coma, y luego le voy a poner un echo y le voy a poner con un H1 vamos a poner bienvenido $nombre. Así va. Y cerramos la etiqueta PHP. Guardamos con control O, le damos Enter. Nos venimos ahora al navegador y aquí en el navegador vamos a colocar, en vez de Hola Mundo, borramos Hola Mundo y le ponemos saludar.php. Ponemos saludar.php y ahí le damos Enter. Si se dan cuenta dice bienvenido, pero no dice nuestro nombre. ¿Okay? De hecho ahí está generando un error, solo que el error no lo podemos visualizar. Ya les voy a explicar cómo vamos a visualizar errores, porque con eso que acabamos de hacer los errores aparecen o se generan, pero yo no voy a tener ni idea qué tipo de error se está generando. Y para poderlo corregir voy a tener que hacer un proceso un poquito más complejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? A esta URL le vamos a agregar el signo de pregunta, le vamos a poner la letra N igual y le voy a poner mi nombre.
la URL nos va a quedar así. Se lo voy a poner acá. Así va a quedar la URL. 192.168.56.11 diagonal saludar.php, signo de pregunta, n igual y su nombre. Así lo tienen que poner. ¿Les aparece ahora? Bienvenido y el nombre. Ya les está saludando. Y como siempre, si revisamos internamente, ese código sigue siendo código HTML. Vean, ahí yo estoy aceptando una variable. Si le doy ver código fuente, sigue apareciendo H1, bienvenido, ni siquiera el nombre de la variable, porque ya le pusimos $nombre, pero aquí aparece el nombre que nosotros suministramos. Bien, veamos eso de los errores. Quitémosle a la URL, quitémosle el signo de pregunta, n igual y el nombre, como lo teníamos al principio. Ahí nos está generando un error. El problema es dónde voy a poder encontrar ese error. Vamos a regresar acá a la terminal. Le colocan control X para salirse. Y ahora veamos con el comando cat. Vamos a ver si está ese error ahí. Le voy a poner sudo cat diagonal var diagonal low diagonal apache 2 diagonal error.low. Vamos a ver si ahí está el error. Vamos a probarlo. Y sí, ¿verdad? Aquí aparece. Dice que no está definido el array o el elemento n en la línea 2 del código PHP. Pero tendríamos que estar revisando a cada rato el archivo low para poder encontrar los errores. Entonces, para poder evitar ese problema de estar revisando los low directamente en el archivo estar revisando los errores en el archivo del low, lo que podemos hacer es que los errores nos aparezcan en el navegador. Vamos a configurarlo para que aparezcan en el navegador. Para eso vamos a cambiar un archivo, le ponemos sudo nano, diagonal etc, diagonal php, diagonal 8.5, apache 2 y le ponemos php.ini. Vamos a cambiar ahora, la diferencia es que ahora vamos a cambiarnos para ir a revisar los errores, pero en el lado de el navegador, que los podamos visualizar en la parte del navegador. Ahí le damos enter. Y acá, bueno, para buscar ese archivo es sumamente grande, para buscar lo que andamos buscando está complicado, así que presionen el control W y escriban exactamente así, display _error. Primero control W y después display _error. Display _error. Y vean, si le doy enter, van a encontrar esa línea. Vuelvan a darle control W y le dan enter. Y hasta que encuentren display _error igual off, ahí se detienen. O sea, control W y enter hasta que encuentren display _error, así como está en la pantalla. Ahora bien, si se dan cuenta, arriba dice el display _error. El display _error dice que originalmente, si queremos en modo desarrollo, lo vamos a poner en modo on.
Si lo queremos para producción, lo vamos a tener en modo off. Cuando decimos producción es cuando lanzamos nuestro sitio web para que lo puedan ver los clientes. Si lo dejamos como on, cuando lo vean los clientes van a ver errores garrafales que pueden encontrar en nuestra aplicación y los vamos a asustar. Entonces por eso es mejor ponerlo en modo off. Pero como nosotros estamos desarrollando, estamos creando la aplicación, entonces lo vamos a poner en modo on. Entonces cámbienlo a modo on. Presionan control O y enter. Y ahora control X. Y lógicamente para que eso funcione, ¿qué tengo que hacer? Reiniciarlo. ¿Qué vamos a reiniciar? PHP como tal, ahorita como lo tenemos funcionando, está vinculado a Apache. Entonces, para que funcione, quien debemos de reiniciar es el servicio principal, que en este caso sería Apache. Entonces le ponemos sudo system ctl restart Apache 2. Y vayámonos ahora al navegador e intentemos ejecutar el código sin los parámetros. Y vean, ahí dice warning y ahí aparece undefining array key n en la línea, y en ese caso le dice que es la línea 2. Si ahora yo me voy al código, era saludar en la línea 2, es esta línea. Ahí hay un error. Ahí lo que le está diciendo es de que como nosotros no estamos enviando el parámetro n, no lo encuentra. Entonces para que funcione, ahora aquí arriba ya le puedo poner otra vez signo de pregunta, n igual y el nombre, y ahora se quitó el error. Ya se quitó el error. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Con eso ya instalamos completamente LAMP. O sea, ya instalamos Linux, Apache, MySQL y PHP. Okay, ya tenemos instalado Linux, Apache, MySQL y PHP. Okay. Ya pueden ustedes instalar toda la paquetería completa en un servidor en la nube. Con eso que acabamos de hacer, ya está listo para que pueda funcionar esa aplicación directamente en un servidor cualquiera que ustedes pueden encontrar en la nube. Bien, en las próximas clases ya vamos a empezar a trabajar con PHP más de lleno, pero con editor no lo vamos a hacer con Nano. Si lo hiciéramos con Nano, pues como les decía, pues pasaríamos aquí un buen rato digitando un montón de cosas, mientras que los editores nos ahorran un poco de código. Así que vamos a empezar a utilizar código. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta ahí.